¿Qué es la biodecodificación profesional y qué tiene que ver con las emociones? Mi nombre es Daniel Orsuza, soy Master Coach Ontológico Profesional y biodecodificador. Mi nombre es Ángeles Vargas Lonsalles, soy decodificadora biológica y también soy coach ontológico profesional. Ángeles, ¿nos podés contar un poco de esta pregunta que tanto nos vienen haciendo? Sí, Dani, esta pregunta tiene respuesta en la biodecodificación porque nos habla y nos lleva a darnos cuenta de cómo las emociones vividas de forma estresante, en aislamiento, programan las enfermedades. El doctor Hammer descubrió en su primera ley cómo todo lo que nosotros vivimos de forma estresante en un evento que es inesperado, agudo, dramático y que sobre todo lo vivimos en aislamiento, luego programa una enfermedad. Bien, entonces el punto es que nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que relacionar que tenemos una determinada enfermedad por una forma determinada de pensar y sentir las cosas. Totalmente, y no solamente por una forma determinada de pensar y sentir, sino también porque eso fue vivido en aislamiento, fue vivido en soledad, que es lo que programa las enfermedades, porque no todos los eventos estresantes se enferman. ¿Nos puedes dar un poco más de información de qué es el aislamiento? Sí, es algo súper interesante porque muchas veces pensamos que estar aislados tiene que ver con quedarse solo en algún lugar de forma real. Y el aislamiento es la expresión nula de una emoción. Pero no solamente de una emoción con un evento, sino que yo dejo de decir lo que me pasa de forma interna, ¿sí? ¿Y por qué dejamos de expresar o por qué no podemos expresar lo que sentimos? Esto puede ser de manera inconsciente, puede ser de manera consciente también, puede ser porque sentimos culpa, sentimos miedos, puede ser también hasta por una cuestión cultural, ¿no? Entre, por ejemplo, como vos decías, la mujer tiene como más permiso para expresar y el hombre no, o en este tiempo que estamos pasando, esta característica de la mujer de tener que ser fuerte y no darse permiso para ser vulnerable. Entonces tenemos todo un rango de sociales e internos y emocionales de que por qué no podemos expresar lo que decimos. Claro, el gran descubrimiento de Hammer entonces es esta conexión entre la forma particular en que es vivido una situación particular en nuestra vida, de forma estresante, vivida en aislamiento, y que eso con posterioridad va a provocar una determinada enfermedad. Va a provocar una enfermedad. Y no solamente va a provocar una enfermedad, sino que también lo que nos trae esta comprensión de darnos cuenta de que una enfermedad es el resultado de un proceso emocional como estresante y vivido en aislamiento, como vos lo decías, sino también que esto nos trae a conciencia de que la enfermedad es una solución de supervivencia. Claro, es como un esfuerzo más que hace la biología para mantenernos con vida en esos momentos estresantes en los que no pudimos resolver la situación, que no supimos qué hacer y que además por una cuestión, yo digo que es muy cultural, aunque a veces es como un shock que nos ocurre, pero a mí me gusta ver también todos los episodios culturales en los cuales nuestra cultura influye en que yo no exprese lo que sienta, no pueda ir a relacionarme con las personas para que yo pueda resolver esa situación estresante que estoy viviendo. Sí, y no solamente una cuestión cultural donde el entorno favorece, sino también creo que es nuestra propia, como yo digo, ¿no? Que somos como analfabetos emocionales, porque es nuestra propia conciencia de aprender a transitar lo que nos pasa, a poder darle palabras, nombres a las emociones. Claro. O sea, entonces lo primero que nos tiene que quedar como claro de la biodecodificación profesional es que es un proceso que ya se descubrió, que ya hubo un médico que lo pudo investigar, que pudo conectar nuestras cuestiones emocionales, de una cuestión emocional determinada, con un determinado síntoma específico. Totalmente, y te quiero contar cómo es que nace la biodecodificación, porque esto que vos decís, ¿no? Que muchas veces se preguntan qué es la biodecodificación. Entonces, a partir de lo que dijimos, ¿qué sería la biodecodificación? Te cuento cómo nace la biodecodificación. La biodecodificación nace con el doctor Hammer, un oncólogo alemán, que él puede encontrar el origen emocional de su cáncer de testículo. Ese origen emocional tenía que ver con una tristeza profunda, con una pérdida irreparable de su hijo.
Entonces, a partir de ahí, él puede darse cuenta cómo ese evento estresante que nosotros le decimos bioshock o DHS, en honor a su hijo Dirk, va a programar en él un cáncer de testículo debido a la emoción irreparable de su hijo. ¿Qué tiene que ver esto, digamos? Si nosotros analizamos esta pequeña situación, este pequeño ejemplo, vemos cómo ese órgano específico es el encargado de producir hijos, Claro. que era lo que él había perdido. Claro. Entonces la biodecodificación nos muestra no solamente que es un nuevo paradigma de salud responsable, sino que nos da las herramientas para poder descifrar ese conjunto de emociones o esa emoción en particular que programan modificaciones en los órganos. Me gusta mucho esto del paradigma de la salud responsable, porque nos permite hacer un acompañamiento de lo que nos va pasando, haciéndonos cargo de nuestras emociones. Esa es la parte que por ahí me hace mucho sentido, en la cual necesitamos hacernos cargo de lo que nos pasa con un médico, con todo el tratamiento médico, que hoy por suerte hay tantas cosas por hacer, pero no delegar toda la responsabilidad de nuestras emociones afuera. O sea, mis emociones siempre tienen que estar gestionadas por mí mismo. Tal cual, y yo creo que eso es también lo que hace distinta a la biodecodificación de cualquier otro tratamiento. Primero, lo que vos decís, que incluye completamente la asistencia médica porque se decodifica con el diagnóstico médico. Entonces, de entrada, digamos, ya acudimos a la responsabilidad de la persona sobre su salud, sobre su cuerpo. Después, como vos lo decís, es que la persona pueda tomar lo que nosotros decimos su poder, o sea, que pueda conocer cómo piensa y cómo siente para haber programado las enfermedades. Y es justamente esa es la manera de salir, ¿no? que proponemos con biocoaching, esta cuestión de que vos puedas diseñar tus aprendizajes para hacer el camino inverso. Claro, solamente dándome cuenta de qué manera, con qué manera de sentir particular, con qué hechos de mi vida yo me estresé y tuve emociones aflictivas, ¿no? O estresantes, solamente al identificarlas también puedo empezar a gestionar un cambio. Totalmente. ¿Cuál es esa forma de pensar? ¿Cuál es esa forma de hacer las cosas que yo, al hacerme cargo, las puedo cambiar? No puedo cambiar nada que no puedo identificar que ya no me es útil en mi vida. Porque ese sería el punto, ¿no? Investigar qué es lo que ya no me estaría sirviendo. Totalmente, totalmente, pero también vos sabés que otra de las cosas que diferencia la bio es que tenemos que acudir a recursos internos, porque viste que generalmente siempre cuando buscamos una solución de una enfermedad o algo que nos pasa, un conflicto, una situación que nos molesta, nos incomoda, siempre buscamos como soluciones afuera de nuestro. Y la biodecodificación lo que nos trae, nosotros le decimos paradigma nuevo, es la búsqueda de la solución adentro, esa toma de conciencia, ese autoconocimiento de lo que sentimos y de lo que pensamos. Son como formas automáticas que toda la vida tuvimos mayormente, que no las cuestionamos nunca, hasta que nos podemos dar cuenta de que hay una determinada manera de pensar, de sentir, de hacer las cosas que ya no me es funcional. Entonces ahí es donde aparecen los caminos de aprendizaje. Totalmente, vos sabés que esto de que vos decís que son automáticos es porque la biodecodificación lo que integra es este proceso arcaico que tiene nuestro cerebro de funcionar. Y esto es lo que hace que sea también un paradigma nuevo y totalmente diferente, es que podemos ver que la enfermedad es una solución de supervivencia. En ningún momento se plantea la enfermedad como algo que va en contra del ser humano, sino que la enfermedad aparece para que nosotros nos podamos conocer, no aparece para matarnos. Bien, me parecería interesante si podemos conversar un poco de por qué la enfermedad es una solución especial de supervivencia. Te traigo ejemplos, te los puedo contar vamos con ejemplos, sí. El más común, el que nosotros estuvimos viendo, son los dolores de cabeza. Que uno dice, ¿cómo puede ser que me duela tanto la cabeza? Viene a contrariar mi rutina, no me deja en paz. Y lo que nosotros podemos ver es cómo el origen emocional del dolor de cabeza es la desvalorización intelectual. Entonces, ¿qué significa? Que seguramente hemos pasado mucho tiempo diciéndonos a nosotros mismos que no podemos desarrollar nuestros proyectos, nuestros desafíos intelectuales con éxito. En otras palabras más sencillas, que hemos pasado mucho tiempo diciéndonos que somos tontos. Claro. Entonces,
con esa conversación interna, más los desafíos que tenemos de forma diaria, hace que nuestro cerebro como órgano pensante se sobreesfuerce. Entonces cuando paramos, cuando podemos tener ese relax, aparece el dolor de cabeza. Y nosotros lo que centramos nuestro foco es en el dolor y no vemos el proceso previo por el cual se desencadena el dolor. A mí me gusta también entenderlo como hay veces que estamos tanto tiempo pensando en un conflicto de este tipo que sería intelectual, tenemos un conflicto intelectual que no podemos resolver y nos estresamos por no poder resolverlo hasta un determinado nivel que ya es como insostenible. Entonces el dolor de cabeza a veces viene a decirme, pará. Pará. O sea, pará porque ya no es natural, ya no es funcional que sigas en esta dinámica. Entonces ese dolor de cabeza viene a que yo pare. Entonces, fíjate cómo con la bio podemos determinar cómo un síntoma tiene un porqué y tiene un para qué. Claro. ¿No? Entonces, si lo resumimos, sería el por qué me duele la cabeza es porque estuve en una conversación desvalorizante, y para qué aparece, para que pueda parar. Claro. Entonces, esa parte, hay una parte que no me gusta, que es que me duele la cabeza, y que me quedo centrado en esa parte de que me duele la cabeza, y entonces parecería que la enfermedad es solamente mala. Pero eso no me permite ver como el sentido positivo, la parte positiva que tiene, que yo necesito biológicamente parar. Y tampoco me permite ver mi responsabilidad en todo eso. Claro. Cuáles fueron mis conversaciones internas, mis emociones, las que viví en aislamiento, porque no ando contándole a todo el mundo que me siento tonta cuando quiero hacer un proyecto o estoy frente a un nuevo desafío. Sí, volviendo a lo que es esto de la cultura, en mi cultura, en tu cultura, nacimos con un mensaje que es tenés que hacerlo solo, claro, ¿no? Tenés que resolverlo solo, como que parecería que nuestra supervivencia está muy relacionada con que yo haga las cosas solo, y nuestra biología está hablando más de que tenemos que hacer las cosas con otros. Con otros, sí. ¿Algún otro ejemplo? Y tenemos también el ejemplo que hemos tenido mucho éxito, son los casos de celiaquía. Muchos casos de celiaquía. Donde podemos ver cómo hay un proceso emocional previo al síntoma de la celiaquía, que es, hay uno que es así como bastante sistémico, como vos decís, esto de viene nuestro cerebro a mostrarnos que no estamos solos, que es el miedo a ser excluido de la familia. ¿Sí? Y otro conflicto emocional como más común, porque siempre decimos que las personas no encajan en los diccionarios de bio, sino que hay que hacer todo un proceso de investigación, porque hay que encontrar la palabra justa, la emoción justa de cada persona. Entonces, esa emoción justa en el común que hemos investigado tiene que ver con tener conflictos con la imagen de papá, la relación de papá, o como vos le decís, que es la función padre. La función del padre. La función del padre. No estamos hablando de la persona, sino de la interpretación que le queda a la persona de su papá. Claro. Y por ahí la función padre la cumplió la madre. La cumplió la madre. Claro, fue la autoridad, fue lo fuerte. Entonces no es solamente no es el padre biológico, sino es lo que fue la autoridad para esa persona. Tal cual. Y ahí encontramos también cómo la bio es este proceso supraintegral, porque no solamente vamos a trabajar con el médico, vamos a trabajar con el cuerpo, vamos a trabajar con las emociones, con tu manera de pensar, sino que también trabajamos con los simbolismos, con lo simbólico, lo metafórico, que es otra manera que tiene nuestro cerebro de funcionar. Porque en la celiaquía podemos ver como específicamente cómo, por así decirlo, el responsable durante mucho tiempo de llevar el pan a la mesa era papá. Era la función padre. Era la función padre. Y justamente la celiaquía tiene que ver con esa intolerancia al gluten que lo trae el pan. Claro, entonces la solución sería, a pesar de que yo viva la celiaquía con incomodidad, viendo lo que no me gusta de esa enfermedad, también vemos el sentido positivo, que es que yo no quiero que en mi vida tener cerca esa función de autoridad, esa función padre, que yo la interpreté en algún momento de mi vida como perjudicial para mí, que me ponía en peligro, que podía quedar excluido. Es otra manera de rechazar lo que no puedo hacer con mi lenguaje. Entonces lo que no puedo hacer con mi lenguaje y de forma racional lo termino haciendo con un síntoma. ¿Qué es esto? Es como no puedo rechazar al papá, lo rechazo el gluten. Claro, como yo no me puedo hacer cargo porque no tengo la destreza emocional para poder resolver esa situación, entonces mi cuerpo es como que me busca ayudar,
para que yo no esté tan estresado en esa situación. Así es. Hablando de soluciones de las enfermedades como soluciones a conflictos, me acuerdo de un caso que tuvimos en el cual pudimos ver que la persona, lo que le pasaba es que como yo quiero ser incluido en la familia, y muchas veces mi conflicto es esa con esa función padre, esa emoción de no ser incluido, en los celíacos a veces la vimos como querer que las personas los incluyan a través de que los cuiden en su enfermedad. O sea, si me cuidan en esta enfermedad, entonces si hay un lugar que yo pueda ir a comer, que yo me pueda sentir a gusto, entonces me siento incluido, entonces es como una forma de solucionar también ese conflicto que tengo de sentirme excluido muchas veces. Qué interesante lo que decís, porque me das pie para contarte que cuando las enfermedades aparecen, ¿sí? Como habíamos dicho, no están diseñadas para quedarse en nuestra vida, están diseñadas para ser transitorias. Entonces, ¿por qué se quedan las enfermedades? ¿Por qué se hacen crónicas? ¿Por qué permanecen? Y una de las cosas que vos estás diciendo es que permanecen porque me hacen sentir especial, me hacen sentir únicos. Yo utilizo la enfermedad de manera consciente, inconsciente, voluntaria, involuntaria, las voy utilizando para solucionar cosas como estas, las que vos planteás, una inclusión que es tan fuerte en el ser humano porque somos gregarios. Lo hemos visto en muchos casos, ¿no? En los cuales termino quedándome, por decir así, con esa enfermedad porque la empiezo a hacer como funcional, la empiezo a usar en mi vida para otras cosas más. Como por ejemplo, me acuerdo de un caso que tuvimos en que esta persona lo que hacía era usar el dolor de cabeza para poder quedarse en su casa y no tener que decirle a las amigas que no a la salida, y en vez de eso usar el dolor de cabeza para decir me quedo en mi casa porque me duele la cabeza. Claro, en vez de decir no, utilizo un dolor de cabeza. Claro, no, me duele la cabeza. Claro. Ya tengo la excusa para eso. Y aparte es como que socialmente está permitido. Claro. Me das pie, Dani, para que te cuente por qué las enfermedades se quedan, porque en un principio, en esto que es una solución especial del cerebro y que no están en nuestra contra, las enfermedades aparecen para irse. Nosotros nunca andamos imaginándonos que un resfrío se va a quedar para siempre en nuestra vida. Entonces, una de las cosas por las que se quedan es esto que vos decís, que nos incluyen, nos hacen sentir especiales, logramos tener cosas que de otra manera quizás no podemos o no aprendimos a hacerlo. Claro. Sí, o este caso, tuvimos muchos casos, ¿no? Pero este caso que tuvimos en el cual la chica usaba el dolor de cabeza para decir que no, para no salir y no tener que decirle que no a las amigas. Entonces, de esa manera decía me duele la cabeza y no salgo. Como no tengo la competencia emocional para decir que no, termino usando la enfermedad para decir el no que yo no puedo decir. Entonces ahí tiene una funcionalidad total la enfermedad. Y si yo la empiezo a usar, la empiezo a hacer funcional a la enfermedad, y si me sirve, el cerebro termina diciendo, quédatela. Así te sirve. Otras cuestiones por la cual se queda es porque sencillamente no creemos en la curación. No creemos en la curación, no creemos que nos podemos curar. No creemos que nos podemos curar. Y una cosa es desearla y otra cosa es creer. Y acá lo que va a contar va a ser lo que yo creo de la curación. Entonces, si yo no creo en la curación, estoy dándole certeza a que el síntoma permanezca y continúe. Claro. O sea, de nuevo mi idea, mi interpretación, hasta mis pensamientos son los que terminan generando un determinado tipo de enfermedad, ¿no? Porque puede haber personas que interpreten los mismos episodios de manera diferente. Una persona ante un episodio se estresa y entonces mi biología va a reaccionar de una cierta forma, y otra persona ante el mismo episodio no se va a estresar, ¿no? Por eso tiene mucho que ver el desarrollo personal en todo esto, porque mi desarrollo personal hace a la forma en la que yo enfrento las cosas y qué creo yo de las cosas. Y esto que vos decís, ¿no? Que mi forma de pensar, entonces fíjate que como nosotros hemos visto casos donde por sostener la personalidad también se sostenía la enfermedad, claro, que era un síntoma que tenía que ver con una cistitis, donde le provocaba mucho enojo a la persona permanentemente este síntoma, pero cuando le dijimos qué pasa si vos tuvieras que o podrías dejar de estar enojada, y ella dijo, no sería mi vida porque mi personalidad
es estar todo el tiempo enojado. Entonces ya la enfermedad era un motivo más para enojarse. Claro, entonces como necesitamos estar dispuestos a veces a dejar de ser nosotros mismos como fuimos quizás mucho tiempo. Y eso por ahí no es tan sencillo como decir cambiar. Cambiar y en nuestra experiencia, como hemos visto a veces, personas que prefieren morir antes que cambiar. Claro. Algo así tan extremo como es. Es muy extremo, pero lo hemos visto. Lo hemos visto. Y hay algo súper interesante y principal, que es cómo el diagnóstico, nosotros lo que le decimos el conflicto de diagnóstico, agrava 100% la enfermedad y también tiene que ver con anclarla y ponerse como muy grave y permanecer con la enfermedad. Claro, porque si yo pienso que la enfermedad viene, hace su proceso y se retira, no tendría por qué estresarme con eso. Pero si yo pienso que es una enfermedad que viene y no se va, entonces voy a quedar muy estresado porque voy a empezar a vivir como limitaciones en mi vida o ciertas incomodidades o ciertas situaciones según la enfermedad que no me van a permitir hacer la vida como la traía hasta este momento. Y no solamente que va a venir y no se va a ir, sino que va a venir y me va a matar. Claro, ¿no? Eso es el estrés, es mucho. Es que cuando le tenemos miedo a la enfermedad. Claro. Y hay enfermedades que ya como que las consideramos como mucho más crónicas, pero que tenemos cientos de casos ya que hemos visto reversiones a partir de estas tomas de conciencia, de los aprendizajes, de los cambios, como por ejemplo este caso de hipertensión, que tradicionalmente es como que ya queda, pero hemos visto casos de reversión, o la celiaquía, o la diabetes. Bien, ¿y qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una sesión de biodecodificación o de biocoaching, como le estamos llamando ahora. Y te cuento porque es súper interesante poder compartir qué es una sesión, porque es una de las mayores preguntas, es como qué se hace, cómo es una terapia espiritual, me tengo que acostar en una camilla, ¿qué es? ¿No? Entonces, lo primero que es una conversación, generalmente esa conversación vamos a estar vos y yo porque nos gusta complementar nuestras disciplinas, entonces si vos estás mirando esto, una sesión va a ser una conversación con nosotros dos, donde vas a tener dos profesionales con distintas miradas a tu disposición y sobre todo esta sesión es un encuentro con vos mismo. Y nosotros, a mí como me gusta particularmente, no sé si a Dani, ser estructurada, la sesión tiene 3 partes. Una primera parte donde vamos a investigar esas creencias limitantes, como le decimos en coaching, el observador, cómo es que se programó con esa manera de pensar y sentir el síntoma o el conflicto que aparece ahora. Esa sería como la primera parte y que es muy iluminadora porque vos podés conocer y aprender cómo es que vos inconscientemente programás lo que te pasa, cuál es tu responsabilidad en todo esto. ¿Cómo fue en tu vida que ocurrieron cosas que vos interpretaste de una cierta manera para que eso se relacione con la enfermedad que ahora estamos atravesando? Eso es lo que llamamos lógica biológica. Exactamente. O sea, la lógica biológica es la coherencia entre lo que pasó en mi vida, cómo lo interpreté, qué emociones surgieron a partir de esa situación y la lógica que tiene una determinada enfermedad. O sea, cuál es la funcionalidad que tiene esta enfermedad en relación a lo que me pasó a mí. Totalmente. ¿Y por qué es ese órgano específico y no otro? No otro. Esa respuesta nos da la lógica biológica. Exacto. En la segunda parte, entonces, lo que vemos, que ahí es donde vos más intervenís, que es en el diseño de los aprendizajes. Porque ahora, ya que conocemos cuáles son las creencias limitantes y esas emociones estresantes que programan una enfermedad, podemos ahora diseñar cómo desprogramarla, cómo salir de ahí. Sí. Muchas veces en nuestra cultura, es como lo decimos muchas veces, que somos como bastante analfabetos emocionales, ¿no? Tenemos esta es una cultura de la información, como que la información predomina sobre todo y ha hecho avanzar al mundo de maneras extraordinarias, ¿no? El mundo se ha transformado en 200 años por el manejo del mundo exterior, pero hemos desarrollado poco nuestro mundo interior, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, esa nueva manera de pensar, esa nueva manera de sentir las cosas a la que podemos llegar, ¿no? Pero solamente se consigue a través de un proceso de aprendizaje. O sea, yo puedo hacerme cargo de mis emociones, darme cuenta que, por ejemplo, tengo más de 40, 50, 60 emociones que podría yo vivir en mi vida
pero estoy acostumbrado a andar identificando no más de 5 o 6 emociones. Tal cual, tal cual. Así que esa sería como la segunda parte de la sesión, que es diseñar las nuevas creencias, aprender esas nuevas creencias y hacerme cargo de mi mundo emocional. Y la tercera parte, como vos decís, somos gregarios, somos sistémicos, nos gusta trabajar en red. La tercera parte está destinada justamente a ver cuál es tu lugar en el sistema. Entonces lo hacemos a través de dinámicas familiares, que es con el árbol genealógico, o configuraciones sistémicas, que son las constelaciones familiares. Constelaciones familiares. Sí, gracias a Bert Hellinger y a muchos de sus seguidores pudimos ir descubriendo que la enfermedad muchas veces se sostiene por conflictos ya no personales, sino sistémicos. ¿No? Y también hay mucho que aprender en relación a lo sistémico, o sea, cómo es que lo sistémico y cómo me relaciono, cuál es la dinámica en mi familia o en mi grupo laboral o en mi grupo social, según cómo es la dinámica ahí, a veces favorece que yo resuelva mis emociones o no las resuelva. Así que esa es la tercera parte que vamos a ver en una sesión. En una sesión, sí, y decirte también y decirles que todo lo que hablemos en esa sesión es confidencialidad, con el código de confidencialidad, entonces para que también haya seguridad y que cuando la persona sienta se puede dejar de conversar, ¿no? Exacto. Entonces siempre estamos haciendo la sesión en función a la persona. Totalmente. Así que esos serían los 3 elementos. La parte como de biodecodificación, la parte de coaching y la parte sistémica. Sí. Bueno, por todo esto te pedimos que nos acompañes, te pedimos que nos sigas en nuestra página web que es coachingsalta.com.ar, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram que también nos vas a encontrar como Coaching Salta. Permanentemente estamos subiendo contenido de valor porque permanente estamos haciendo investigación, así que te pedimos que nos acompañen. Mi nombre es Daniel Orsuza. Y mi nombre es Ángeles Vargas González. Somos Coaching Salta.